Hello guys, mi nombre es Kevin Jiménez y hoy les voy a hablar sobre el vocabulario pasivo y activo. Y se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, a lo largo del video les voy a dar una explicación más detallada, pero es simplemente cuando estamos aprendiendo un idioma, sentimos de que entendemos mucho cuando otra persona está hablando en ese idioma X que queremos aprender, llámese inglés, francés, alemán, italiano, lo que sea. Y realmente sí, logramos entender mucho, estamos viendo un TV show, entonces encontramos muchas palabras que reconocemos, pero cuando nosotros tenemos que hablar, ahí está el problema. Simplemente no podemos llegar a expresarnos con esa confianza que quisiéramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? De eso voy a hablar en este video y más. Así que quédense hasta el final. Ok, lo primero es, ¿qué nos sucede? ¿Por qué si entendemos X cantidad de vocabulario o de expresiones, por qué nosotros mismos no podemos expresarlas? Bueno, déjame decirte que hay algo llamado vocabulario activo y vocabulario pasivo. Entonces, el vocabulario pasivo, ¿qué es? Es todo aquel vocabulario que nosotros entendemos, pero nosotros no podemos usarlo. Es decir, ese vocabulario está ahí en nuestro subconsciente, pero está de manera pasiva. Y el vocabulario activo es todo aquello que ya podemos utilizar en nuestras conversaciones cuando queremos expresar nuestros pensamientos. Pero entiendo, a la mayoría de nosotros cuando estamos comenzando a aprender un idioma, nos pasa eso, de que cuando queremos entrar en una conversación, simplemente no podemos expresarnos de buena manera. Entonces, voy a hablar de qué cosas podemos hacer para finalmente romper esa barrera. Ok, entonces lo primero que les voy a recomendar para que podamos romper esa barrera del passive vocabulary, pues es prácticamente enfocarnos en los mensajes, en un método que esté enfocado en mensajes. Kevin, ¿cómo así? Pues prácticamente cuando nos enfocamos en mensajes y no solo en palabras, pues llegamos a hacer cosas extraordinarias. Es decir, cuando aprendemos solo palabra por palabra, tenemos que pasar mucho tiempo tratando de unir, de encadenar toda una oración, toda una frase. Pero cuando nos enfocamos en frases completas, en mensajes completos, pues se nos hace más fácil sacarlos a la hora de una conversación. Y es ahí donde también menciono que first things first. Deberíamos enfocarnos en aquellas cosas que vamos a necesitar en nuestra vida diaria. Es decir, muchas veces en alguna clase de inglés, francés, lo que sea, nos enseñan vocabulario sobre la estación del tren y que está muy bien, pero realmente si vives en un país en donde no hay ni trenes, pues no lo vas a usar. Entonces es un poco inútil al momento. Por ejemplo, en mi país no tenemos trenes, así que es una lástima, es un desperdicio. Así que tendríamos que enfocarnos en aquello que sí realmente vamos a utilizar, en aquello donde pasan su mayor parte del tiempo. Es decir, si trabajan en construcción, pues deberíamos aprender cosas sobre construcción, frases que nos van a ayudar a eso, como, hey, pásame ese martillo, etcétera, etcétera. Pero no solo aprenderse la palabra martillo, sino una frase que nos ayude a expresar nuestra idea completa. ¿Okay? Ese es el punto número uno. Ahora, el segundo punto que te quiero compartir es que aprendas vocabulario en contexto. Sí, escuchaste bien. Muchos de nosotros, al inicio, comenzamos a aprender vocabulario a lo loco, por así llamarlo. Y como decíamos antes, número uno es vocabulario que nunca vamos a utilizar o no en un futuro cercano. Entonces, al no utilizarlo, se nos olvida. Y número dos, si no lo aprendemos en contexto, no vamos a saber cómo utilizarla. Es decir, aprendes simplemente la palabra silla, pero si realmente no puedes decir, hey, levanta la silla o siéntate, pues solo dirías, hey, chair, chair, y yeah, la silla que, ¿no? Entonces, una técnica para aprender vocabulario en contexto muy buena que te la recomiendo es exponerte al idioma a través de la lectura, a través de libros en ese idioma que tú estás aprendiendo, obviamente dependiendo del nivel que tengas. Por ejemplo, cuando yo comienzo a aprender cualquier idioma, lo que hago es que busco lecturas cortas o cuentos, las short stories, ya sea de Cenicienta, Los Tres Cerditos, The Three Little Pigs,
Todas esas cosas que parecen demasiado sencillas, pero realmente traen mucho vocabulario enriquecedor que te va a ayudar muchísimo. Ya cuando das tus primeros pasos ya puedes pasar a textos un poco más complejos. Y como he mencionado en algunos otros videos, tienes que buscar algo que te guste, algo que realmente te llame la atención, porque si no, simplemente no vas a querer estudiar, porque prácticamente como eso lo vas a sentir como un estudio, no lo vas a disfrutar. En mi caso, me gustan las finanzas y un poco de deportes, entonces eso es lo que busco para aprender. Entonces, en mi caso, utilizo estos libros como Rich Dad, Poor Dad para aprender inglés. Creo que lo he leído unas 2, 3 veces porque me encanta y trae vocabulario sobre finanzas. Entonces, eso es lo que estudio. También otro libro que lo acabo de tomar se llama Le Jeu de la Tentation. Es un libro en francés que me lo prestó un amigo canadiense, así que este es el que estoy comenzando a leer. Pero en mis inicios comencé con The Little Prince en francés, Le Petit Prince. Entonces, ese libro me ayudó muchísimo a aprender vocabulario en contexto y así poder expresar mis pensamientos de forma clara y más rápida, sin tener que pasar muchos minutos pensando en qué decir y al final mejor, me quedo callado. Así que estos son los tips que te quiero mostrar o te quiero compartir. Son tips que yo he implementado. Igual muchas otras personas, muchos otros políglotas famosos lo recomiendan. Así que toma acción hoy. No te quedes solo con información. Comienza a hacerlo, a aplicar estas cosas. Y si ustedes han aplicado otras técnicas, otros métodos, por favor déjenlo en los comentarios de este video, que con gusto los voy a leer. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para estar atentos a todos los videos que voy a estar subiendo. Voy a crear toda una lista sobre cómo aprender idiomas, los mejores métodos, los mejores tips de cientos de políglotas en el mundo y de cómo yo he aprendido 5 idiomas hasta el momento. Así que nos vemos en la próxima.